Bienvenidos todos. Hoy nos acompaña Chimo Gorriz. En su blog se define como un apasionado del periodismo y hace algunos años aterrizó en el mundo de la comunicación corporativa tras cursar un máster en innovación y nuevos procesos en comunicación. Lo hizo en la Universidad Jaume I de aquí de Castellón. Y profundizando en este campo, completó un posgrado en gestión de comunidades sociales en la Universidad de Barcelona. Combinando el periodismo y la comunicación, su trayectoria profesional ha sido en el periódico Mediterráneo, ha sido director comercial de la Xarxa Vives d'Universitats y durante 8 años dirigió la publicación anual Castelló Festa Plena. También ha colaborado en diferentes programas de televisión de TV Castellón, Radio Sativa Cadena Ser y Cope Castellón. Hace muchos años tenemos la suerte de conocer a Chimo, resaltamos su amistad, su cercanía y su disponibilidad. Él es un apasionado de Castellón y de su hemeroteca. Desde su blog nos hace llegar a menudo artículos que son memoria social y cultural de Castellón. Por todo esto le hemos propuesto venir aquí, aceptado, y viene a contarnos la relación de Castellón y su iglesia a través de la prensa histórica. Así que benvingut i gràcies per la teua disponibilitat. Muchas gracias. Gracias, Jesús. No sé si es una buena noticia que ChatGPT acierte, la verdad que... Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la presencia, todos vosotras amigos. Bueno, pues vamos a ver lo que da de sí este ratito que vamos a compartir. Espero que no se os haga pesado, si me permitís la confianza, que sea lo contrario. Y bueno, pues que evidentemente al final tengáis ocasión también, quien quiera, de hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, como consideréis. Vamos a hablar hoy de Castellón y su iglesia a través de la prensa histórica. Realmente cuando me planteó Pili dar una charla, pues fue lo que pensé que era más alineado a lo que ahora estoy haciendo en general y por tanto lo que creo que podía ser más de interés. Aunque realmente hacía memoria y hace nada menos que 10 años que tuve la ocasión de dar una primera charla para Fe y Diálogo. En enero del 16, me he dado cuenta hoy de que era entonces, en enero del 16. En ese caso hablamos bueno, con el título que nadie se ha engañado, medios libres al servicio de la verdad. Y este es un tema que de alguna manera también conecta con lo de hoy, porque al final había cosas que comentaba ahí que son igualmente vigentes, ¿no? Porque ayer como hoy los medios y los periodistas, decía, son los ojos y los oídos de los ciudadanos y su deber es transmitir los hechos de forma fiable para que las personas puedan formarse su propia opinión. Y en eso pues dejaba la pincelada de que necesitamos medios libres, pero también, yo diría sobre todo hoy, formar a ciudadanos críticos para que realmente sea esto en beneficio de la sociedad. Bueno, después de este pequeño recuerdo, voy a pasar ya directamente a la charla de hoy. Que evidentemente, como ayer, es un placer pues compartirla con Fe y Diálogo, que es una asociación que hace cosas realmente interesantes en la ciudad. Bien, pues lo primero que me viene a la cabeza cuando hablo de este tema, de hablar desde el punto de vista de la relación con la Iglesia, de Castellón y su Iglesia, en general me viene una frase de quien fue mi maestro en el periodismo, un periodista de Castellón que algunos conocisteis, que era Paco Pascual, que siempre de forma muy socarrona decía, se reía un poquito de la tríada con la que se definía Castellón históricamente. Siempre se decía que Castellón era liberal, republicana y anticlerical. Pues Paco decía que dice, bueno, sí, liberal, republicana y anticlerical. Dice, liberal dentro de lo que cabe, republicana en la monarquía constitucional y anticlerical fiel devota de la Madre del Lledó. O sea que siempre hay que poner las cosas un poquito en su contexto. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a comentar, son una serie de episodios históricos, la verdad que un poco inconexos, ordenados desde un punto de vista cronológico, pero que en muchos casos son algo tan valioso, según se quiera ver, como testimonios de la presencia de la religión católica en la ciudad de Castellón. Y antes de empezar, tengo que hacer un pequeño aviso, una pequeña advertencia, antes de empezar el recorrido histórico, porque hay que recordar que en la prensa muchas veces
lo noticioso no es el bosque que crece, sino el árbol que cae, ¿no? Aquello que llama la atención. Entonces, evidentemente, pues cuando celebramos la Navidad, la Semana Santa, cualquier tiempo litúrgico, pues se trata desde un punto de vista muchas veces en la prensa, pues, bueno, más o menos rutinario, pero digamos que lo llamativo siempre es lo que genera más noticia, lo que tiene más repercusiones, aquello que pueda tener cierta polémica o cierta problemática, ¿no?, entre los distintos grupos sociales. Siempre ha sido así y lo sigue siendo, pero en este caso veréis que es un recordatorio imprescindible. Para empezar, me voy a ir bastante lejos, me voy a ir tan lejos como a 1341, aunque sea una época en la que, como imagináis, no había prensa, pero que tenemos algún testimonio de aquella época gracias a la prensa del siglo XX. En este caso, un recorte del Diario de la Mañana del año 30 recordaba, hacía en sus efemérides, que el 6 de julio del año 1341, habían pasado solo 4 años después de un incendio que había destruido Santa María, la primera Santa María de aquel tiempo, Santa María de la Asunción, y que, bueno, pues en este caso lo que se daba noticia es que se había condenado al párroco, a Francisco Olivares, pues como causante del fuego, ¿no? En la sentencia lo que decían es que el Tribunal de la Rota Romana obligaba al cura a contribuir con el producto de todos sus bienes, rentas y emolumentos a la reedificación de la iglesia, que se había quemado por su negligencia y descuido. En ese mismo año 1341 se inician las obras del nuevo templo, pero aquello llevaba un ritmo tan lento que 60 años más tarde, en 1403, pues se abandona el proyecto y empieza otro proyecto más grande, haciendo una iglesia más grande y mejor construida. Es curioso pensar en los motivos de aquel retraso, porque la cuestión viene por 2 terremotos. Tiene un terremoto en 1373 y otro en 1396, que estamos en las obras de este nuevo templo, y bueno, pues es lo que hace que se replantee el proyecto, ¿no? De forma que se suma que los vecinos que se veían también evidentemente afectados por el terremoto, pues se llevaban materiales de la iglesia para reconstruir sus casas, nada menos. A continuación damos un salto ya de casi 4 siglos, estamos llegando a un acto que tiene su importancia por el quién, digamos, en este caso no tanto también por el quién, por Felipe V, porque se celebra el funeral a su muerte en 1746, sino porque quien lleva ese funeral, quien lo dirige, es nada menos que el obispo Climent, que es José Climent d'Avinent, que, bueno, pues como se hacen funerales por toda España, pues a él le corresponde hacer el de Castellón. Entonces él era rector de la Colegiata de San Bartolomé en Valencia, que estaba muy cerca de las Torres de Serranos, y aún hasta dentro de 20 años no se iba a convertir en obispo de Barcelona, ¿no?, que es lo que le dio más fama. ¿Por qué recordamos eso? Digamos también, pues porque en el año 29 el periódico hace memoria de funerales reales a cuenta de que había muerto la segunda esposa de Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo-Lorena, y bueno, pues al hacerse esos funerales en toda España por ella, pues el que había dejado de ser hacía poquitos meses cronista, que era cronista de la ciudad, Vicente Jimeno Michavila, pues escribía este artículo en Heraldo de Castellón, recordando aquel funeral de Felipe V, en el cual se recordaba que el sermón de Climent fue elocuentísimo y al imprimirlo les costó 29 libras y 4 dineros, que a saber lo que significaría en aquella época. Del mismo obispo Climent tenemos noticia en el siguiente recorte, evidentemente, pues hablamos de casi 4 décadas después, en 1781 muere el obispo Climent. Este es un recorte ya de Mediterráneo que lo publicó pues cuando se cumplían nada menos que 200 años, en el año 1981, ¿no? Pero es gracioso que el periódico, al recordar su muerte, hablamos del castellonense más relevante del siglo XVIII, casi sin ninguna duda, pues al recordar su fallecimiento, el periódico lo que hacía era recoger también la crónica del cronista del momento, que era el padre Rocafort, José Rocafort, que está recogida en su libro, el libro de cosas notables de la villa de Castellón,
Bueno, pues él contaba cómo el obispo Climent había estado 3 días sin sepultar, con toques de campanas por toda la ciudad cada pocas horas, que el acompañamiento fue extraordinario. Dice, pues a más de la gente plebeya fue numeroso el concurso de todas clases que acudieron al entierro. Los nobles de esta villa vestidos de luto lo acompañaron, los jurados, los diputados, gobernador, todos los del gobierno cerraban la procesión, y al lado del cadáver 4 de sus familiares, llevando en sus manos el báculo, la mitra, el libro abierto y la palmatoria. Y cuenta que fue enterrado en un sepulcro que se abrió dentro del coro de la parroquia, bajo las gradas del presbiterio, con todas las ceremonias acostumbradas. Sabéis que está, pues, lo que sería en la portada, digamos, nada más en el acceso a Santa María está el obispo Climent. Saltamos un poquito más, un siglo más adelante, y bueno, pues esto es una cosa que se va a repetir varias veces hoy en la charla, porque quizás la cosa más interesante para alguien que se dedica a, como yo tengo por costumbre, por manía, a escarbar un poquito en las hemerotecas, pues es ver cómo muchas cosas que creemos que suceden por primera vez, pues han pasado muchas veces en realidad. Entonces, aquí, por ejemplo, todos recordaréis que el año 2004, hace solo 20 años, la Magdalena se retrasó una semana porque había elecciones generales. Eso había pasado también en 1893, lo mismo, se había elecciones y se retrasaba la Magdalena. Y bueno, pues en 1877 sucede lo mismo. En este caso, en lugar de retrasarla, se adelantaron las fiestas también por unas elecciones, en este caso de la provincia, digamos el ámbito más provincial, y bueno, pues el periódico anunciaba, pues primero se anunciaba digamos como un mes antes cuando se decide, y luego cuando se anuncia ya en el recorte que tenéis aquí a la derecha lo que era el programa de aquel día, ¿no? Es decir, del segundo domingo de Cuaresma en este caso. De 1877. Luego tenemos, decía antes, polémicas varias, ¿no? En el capítulo de polémicas varias, pues tenemos muchas veces situaciones como esta, en la cual pues en la prensa denunciaba. En el caso de Castellón, lo que siempre late es la pugna entre el clero y la prensa, que también en parte es anticlerical, y es republicana y es liberal, ¿no? Como en muchos sitios. Entonces aquí la prensa republicana, la Alborada en concreto, pues hablaba de que, bueno, pues se había decidido comprar la cera, digamos, en las cererías de la ciudad, porque al parecer que hasta ese momento la cosa no estaba clara. Se ve que se lo compraban a uno solo y con cierto trato de favor, según sugería el periódico, hablaba de antiguos e inexplicables privilegios que redundaban en perjuicio de los excluidos, ¿no? Bueno, pues eso es, digamos, una cosa que sucede en este 1877, también poco después de la muerte del obispo Climent. Otra cosa, vamos a ver, que decíamos, de las que parece que han sucedido solo una vez y han sucedido varias. Bueno, pues Santa María, la gente más mayor se recordará, le habrán contado que durante unos años después de la guerra, pues como Santa María estaba derruida, pues el culto se había pasado a la iglesia de San Agustín. Bueno, pues sucede lo mismo también medio siglo antes, en 1878, en este caso, pues porque había que pavimentar de mármol la iglesia de Santa María, ¿vale? Entonces el culto, mientras duraran las obras, se establecía en la iglesia de San Agustín. Se aseguraba, decía, que el altar mayor de la iglesia sería reformado o renovado por completo, ¿vale? Y dejaba caer, sin decir nombres, todo ello a expensas de una persona que en distintas ocasiones ha demostrado su interés en favor del ornato de nuestros templos. Muchas veces también las obras de este tipo pues no trascendían, aunque mucha gente supiera quién era. Y en este caso hablamos de un caso que sí trascendía y vas varias veces a la prensa, que era unos años más tarde, en 1886, el caso de la generosidad de Juan Bautista Cardona Vives con los presos pobres de la ciudad, que estaban en las prisiones de la ciudad. Sucede en este año, sucede 3 años más tarde también, por ejemplo, y no sé si en otras ocasiones a lo mejor no salía en la prensa, pero se hablaba de un obsequio a los presos pobres de las cárceles de este partido judicial, se entiende, por parte de Juan Bautista Cardona Vives, y hablaba de una abundante y suculenta comida con motivo de los Reyes Magos.
bueno, pues les había invitado, y bueno, pues también a la comida iban el alcalde o el juez del partido, también iban por allí, y decía el periódico, la frase dice: estos hechos se enaltecen por sí mismos, decía la prensa, ¿no? En este momento, en este caso, el Clamor de Castellón, que también era pues, de esta parte de la prensa republicana, es decir, que podíamos, que en otros momentos era crítico con la Iglesia, pero en este caso, como veremos, bueno, pues Cardona Vives es un personaje difícilmente contestable desde ese punto de vista. Y quizás lo más llamativo, diría yo, de lo que vamos a ver hoy, o de los episodios, antes me lo recordaba un buen amigo Chipey, recordaba que íbamos a hablar de ello seguro, es el caso de un episodio que sucede en Castellón, pero que tiene trascendencia a nivel nacional, porque es nada menos que un juicio con la masonería como protagonista. Aquí tenemos a lo que se diría tradicionalmente un cura trabucaire, ¿no? Se decía antiguamente de los curas carlistas. Hablamos del cura vicario de la Iglesia de la Sangre, que era Venceslao Balaguer, que junto con el subdiácono de Tortosa, que era Andrés Serrano García Bao, pues publicaron una serie de artículos en el semanario católico La Verdad, en este caso siguiendo una línea que marcaba el Papa León XIII, que era bastante crítico, bastante hablando, digamos, de los peligros de la masonería, ¿no? Y bueno, pues ahí se da un caso en el cual digamos, el Grande Oriente Español, los masones españoles que se habían constituido 6 meses antes como gran organización, que agrupaba 120 logias en toda España, pues se decide querellarse contra estos 2 curas por esos artículos, y bueno, pues les pone una querella, y esa querella se dirime en la audiencia de Castellón. Entonces la prensa nacional pone su foco aquí, y bueno, pues hay unos prolegómenos curiosos, que es los que recoge aquí el periódico, ¿no? Porque bueno, pues los 2 bandos se reúnen en torno a Castellón, y bueno, pues por ejemplo los francmasones hacen una paella en el Rao, y se montan una paella y dicen, bueno, pues vamos aquí a generar, digamos, ambiente previo a esta acusación, ¿no? Luego, lo que hay de fondo, digamos, hago spoiler también, lo destripo el tema al final, los sacerdotes fueron absueltos al final, y de hecho, el otro día me encontraba un recorte que no he puesto hoy, pero de hecho se quedan tan contentos de haber sido absueltos que publican la querella y la sentencia en un librito también, que lo venden a 1 peseta, el mes siguiente empiezan a venderlo a 1 peseta de la época, el periódico, o sea, el semanario La Verdad. Lo que había de fondo en este tema era algo más importante para la época, que es que, claro, de fondo estaba si se concedía personalidad jurídica a la masonería. Pues ya digo, hacía 6 meses se había constituido el Gran Oriente Español, pero dice, bueno, estos tienen personalidad jurídica, pues les dejaron digamos, hacer la acusación, con lo cual eso era un detalle importante para ellos. Pasamos a decir adiós a este personaje que hemos saludado antes a cuenta de su solidaridad con los presos pobres, a Juan Bautista Cardona Vives. En 1890 fallece, 5 años antes se le había hecho hijo predilecto de Castellón, había recibido el título por parte del ayuntamiento, y lo llamativo aquí es la unanimidad un poco de la prensa, ¿no?, en torno a esta persona, que bueno, pues todos sabréis, bueno, pues que evidentemente a sus expensas, a su legado familiar, se deben cosas como el edificio de las escuelas pías, la Iglesia de la Trinidad, la Sagrada Familia, el Colegio de Huérfanos San Vicente Ferrer, el convento de las Capuchinas, bueno, muchísimas ayudas a muchos templos, y evidentemente, pues como cosa más visible en la vida civil de la ciudad, el monumento al rey Jaume en la avenida, ¿no?, también que lo pagan de su herencia. Bueno, pues es llamativo, ¿no?, como la prensa republicana, en este caso el Clamor, le despide como el mejor de nuestros conciudadanos, y dice que de él se acordarán, en el corazón de todos estará, del pobre, del rico, del monárquico, del republicano, del socialista, ¿no? Y damos otro pequeño saltito para hablar justo de una de sus obras, de las obras que se hacen con su herencia, ¿no?, que es la Iglesia de la Trinidad. Aquí hablamos de que en 1894 se da noticia, en esta noticia, digamos, de aquí, del Liberal, de la colocación de la primera piedra. Lo que pasa es que luego, pues, las obras van como van, y no van tan rápidas, y de hecho
la primera Eucaristía que se celebra allí en en la Trinidad es en el año 16, o sea, estamos hablando de 22 años después, y que evidentemente, bueno, pues recordar también nombres ligados a estas obras como el del propio arquitecto Manuel Montesinos, que volverá a salir un poquito más adelante, ¿no? Eran todas obras parte del legado del sacerdote, como decimos, y bueno, pues lo que se habla cuando se coloca la primera piedra es que va a ser un hermoso y espacioso templo que viene, como decíamos, del patrimonio y mayorazgo de la familia de Cardona Vives, ¿no? Como curiosidad, pues decir que también es inevitable referirse a la obra de al lado, a la de las Escuelas Pías, que también se hace con este mismo patrimonio y que sí que se abre en 1900, y ahí va bastante ventaja el colegio, digamos, a la iglesia. Aquí, bueno, pues hablamos de otro templo de la ciudad y de otro de las pinceladas con las que hoy quería comentaros, que es el tema de la pila bautismal de la Iglesia de la Sangre, ¿no? Que de la vieja Iglesia de la Sangre, que luego pues será derribada cuando llega la guerra, pero que en 1905 pues, es noticia porque se celebra, pues, que se ha recibido, se ha bendecido una magnífica pila bautismal, nada menos que con mármol de Carrara, le llamaba atención al periódico entonces, ¿no? Y se habla de que se va a celebrar el primer bautizo, y para solemnizar el acto, pues las campanas de la parroquia se echarán al vuelo y el órgano amenizará, dice, la tierna ceremonia del bautizo. La prosa también de la prensa es de las cosas más divertidas que hay, de lo más enriquecedor y de lo más, bueno, pues yo creo que muchas veces también interesante, ¿no? El cómo se cuentan las cosas, ¿no? En ese momento. Volvemos a un tema polémico. Decíamos, oye, pues parece que las cosas también las vivimos como nuevas muchas veces. Ahora en los últimos años se ha hablado bastante aquí de las polémicas por los nombres de las calles, ¿no? De los cambios del callejero. Bueno, pues aquí hablamos de hace muchísimos años, tantos como 117, de la polémica por el nombre de la calle San Vicente. ¿Por qué? Bueno, pues porque da cuenta el periódico, en este caso La Cruz, que es un periódico católico, como es un semanario católico, como su propio nombre indica, pues porque dice que había una supuesta búsqueda de firmas para sustituir el nombre de la calle San Vicente por el de el maestro que estaba recién fusilado, Francesc Ferrer i Guàrdia, el fundador de la Escuela Moderna de Barcelona, ¿no? Bueno, pues como el maestro, ellos decían, era maestro laico, masón y anarquista, pues, bueno, pues se le ataca sin piedad desde la prensa católica y llegan a decir que ni siquiera era buen maestro de escuela. Así ya, pues, echando el sin freno, pues es lo que pasaba. Y el republicano El Clamor pues respondía 3 días más tarde y decían que, bueno, que la cruz era el diablo del Cosi, que era el sistema caciquil, digamos, del momento, ¿no? Y de faltar siempre al 8º mandamiento de la ley de Dios, que usufructúa fariseicamente, porque, dice, bueno, aludiendo al no dirás falso testimonio ni mentirás, decía que la idea del cambio era de los vecinos y que no era justo que a los vecinos se les atribuyera el papel de inconscientes, decían en ese momento, ¿no? Ya veis que también pues, era bastante común en ese caso que un periódico respondiera al otro, que se contestaran y, bueno, y luego podían seguir hasta infinitum, muchos días, ¿no? Con la misma polémica. Este llama mucho la atención, para mí me sorprendió mucho, que era nada menos que mandar 300 guardias civiles a una manifestación organizada por el clero. ¿Por qué? Bueno, pues hablamos de polarización hoy en día, la polarización aquí era bastante llamativa. Todo el motivo de esto era porque había una ley, que se llamaría popularmente como la ley del candado, por el cual se había prohibido, en el gobierno de Canalejas, pues se había prohibido crear nuevas asociaciones pertenecientes a órdenes o congregaciones religiosas, sin la autorización del ministerio, de lo que sería justicia ahora mismo, ¿no? Bueno, pues esta ley bueno, genera una gran contestación del clero en toda España y se organizan unas movilizaciones y se habla en todo el país, a finales de aquel mes de septiembre, de los preparativos de las grandes manifestaciones contra la iniciativa del gobierno. Y en este caso Heraldo de Castellón es quien habla de que se prepara nada menos que más de 300 guardias civiles
y sus respectivos capitanes y subalternos, lo que estaba dando bastante trabajo al ayuntamiento, porque claro, había que alojarlos, entre otras cosas. Y dice, 70 guardias han sido alojados por los alrededores de la Plaza de Toros y el resto en la Plaza del Rey, calle de la Cantarería, que es la actual Echegaray, y las demás vías circunvecinas. Y el lunes 3 el periódico publicaba una crónica eterna, larguísima, sobre el balance de la manifestación. Dice que al frente de la manifestación iba nada menos que el arcipreste de Santa María, doctor Montaner, que la presidió, el cura de la Purísima Sangre, Juan Bautista Martínez, decía alma del movimiento clerical, y el señor barón de la Puebla, Fernando de Vallés, que pasa algunos días del verano en Castellón, y el letrado Manuel Bellido. Total, que la cosa sucede que al pasar por la calle Mayor entra el gobierno civil, que estaba, digamos, donde está San Agustín, el complejo San Agustín actual, varios manifestantes para entregar al gobernador un mensaje de protesta contra la conducta laica del actual gobierno. Y el gobernador pues celebra la cordura de los elementos liberales que habían contribuido al ejercicio del derecho a la manifestación. Pero después sigue la marcha y hay incidentes en la Plaza de la Paz, hay algún tumulto, y lo más llamativo es, dice, la refriega de mayor importancia, dice Heraldo, ocurre frente a la propia redacción del periódico, escapando con vida por un verdadero milagro el inspector de policía, señor Amat, a quien le amartilló su revólver, un clerical de Burriana que se conoce que iba a todo. La conclusión del periódico, nosotros no diremos, la conclusión del periódico no tiene desperdicia, dice, nosotros no diremos como otros que Castellón no es católico. No, Castellón es católico sin dejar de ser por eso profunda, eminentemente liberal. Lo que no es Castellón, según el resultado del acto de ayer, es clerical. O sea, precisando. Bueno, pues en esta misma década de los años 10 que se abre de esa forma tan espectacular, tenemos nada menos que la pandemia de la gripe española del año 18, ¿no? Y bueno, pues aquí volvemos a tener la riña típica entre periódicos, porque claro, ¿qué pasa? Pues que la prensa, digamos, liberal lo que hace es fijarse en, hay muchas restricciones, no se pueden hacer cosas, bueno, pero ¿y las iglesias? Nadie pensaba en las iglesias, que ahí también se reúne la gente. Y entonces ponen el acento en ello, ¿no? Dicen que bueno, que hay no es tolerable que haya una omisión de instrucciones para limitar el aforo de las iglesias, que la gente igualmente allí se va a encontrar y vamos a tener problemas. Recordemos que la crisis, o sea, la pandemia de la mal llamada gripe española, pues causó más de 2.000 muertes solamente en lo que es la provincia. Igual me puedo equivocar, igual me equivoco porque iba a decir en la Plana, creo que es la provincia. Pero hablamos de, pues evidentemente, de un problema de salud pública como el que hemos vivido hace poquitos años, desgraciadamente. También cuando hablamos de la Iglesia y en relación a Castellón, como Castellón ha sido una ciudad que ha tenido muchos templos y muchos conventos históricamente, de hecho había un refrán que recogía Sánchez Guarner en un libro hace unos años, hace unos cuantos años ya, que el libro es una delicia, es Els pobles valencians parlen els uns dels altres, ¿no? Pues ese libro tiene el refrán de los anticlericales que dice: Castellón de la Plana, ¿qué tienes dentro? Entre curas y frailes un regimiento. Y la respuesta mucho más cursi, tengo que decir, desde la otra parte, que decía: Castellón de la Plana, ¿qué tienes dentro? Hermosura y dinero y entendimiento. Bueno, pues como sucede esto, evidentemente, con la presencia de tanto convento, también hablar de iglesia es hablar de urbanismo. Y aquí llamaba la atención una noticia del año 10 también, aquí he echado un pelín para atrás, me he saltado del orden, pero bueno, porque me he colocado mal la de la pandemia, pero es igual. Hablaba de un laberinto de calles en torno a la futura parroquia de la Trinidad. Aquí el tema era que decíamos que la parroquia estaba inacabada, acabamos, decíamos, en el año 16, se hace la primera misa, y en el año 10 pues había una valla protectora de la iglesia que estaba en construcción, y el pleno del ayuntamiento hablaba de ello, decía, bueno, pues hay que derribar esa valla y que hay que terminar ya la iglesia y bueno, y las escuelas pías, que aunque estaban abiertas también faltaba parte de construir, hay que acabarlo también. Y bueno, pues a cuenta de eso se hablaba de que quedará después de esto por hacer lo más principal, esto es la urbanización de aquellos alrededores
mediante la expropiación de algunas casas que den amplio acceso a la plaza de las Escuelas Pías, porque había que eliminar, comillas, el verdadero laberinto de calles y callejas que hay que recorrer para llegar hasta allí. Y aquí vuelvo también con otro caso de urbanismo, que en este caso hablamos de la iglesia de la Sagrada Familia. Bueno, pues porque hablaba el periódico, en este caso Heraldo, en el año 13, de que habían empezado los trabajos para la construcción de un puente sobre la Sequiota. La Sequiota recorría la Ronda, bueno, pues había que unir lo que era el barrio de Esmestrets con el arrabal de San Félix, por decirlo también así, ¿no? Entonces, aquí se habla de esta obra, digamos, de urbanismo, ya digo, e iglesia. No podía faltar, cuando hablamos de hemeroteca, pues evidentemente de la propia prensa como protagonista, en este caso de la prensa católica, porque había un kiosco en el año 27 instalado en la puerta de la iglesia de Santa María, nada menos. Y bueno, pues el periódico Diario de Castellón, que era de la Católica Federación de Sindicatos Agrarios, pues publicaba anuncios sobre qué periódicos se ponían a la venta allí, pues que eran todos de tinte confesional. Evidentemente el sitio acompañaba para ello, ¿no? Era el producto preparado en el sitio correcto para que la gente lo comprara, ¿no? Hemos hablado antes de Manuel Montesinos, el arquitecto, y es también, entre otras cosas, aparte de obras como las que hemos comentado antes, pues es importante hablar de su funeral porque es el arquitecto del cementerio, o sea, va a ser enterrado con el tiempo en el cementerio que él había creado, ¿no? Él muere en Benicàssim, y en Benicàssim se hace lo que es el ceremonial de la misa, y se le despide, se comenta qué autoridades habían estado allí, pues el capellán de la casa, el representante del Consejo de la Caja de Ahorros, los parientes, el sindicato de riegos y tal, y eran unos, presidieron el duelo en el entierro que se hizo luego en Castelló también, que fue de los llamados generales o de pontifical, con la cruz alzada de Santa María y asistencia de todos los cleros. Luego, pues evidentemente llegamos a una época quizás, sin duda alguna más conflictiva, ¿no? Digamos, de los años de la Segunda República y la guerra, pues porque hay las rencillas aumentan y hay momentos en los cuales el movimiento entre los católicos y las autoridades republicanas pues llega a momentos más complicados. En este caso la polémica se monta porque Manuel Peláez, que es el alcalde, explica en el Pleno que la Telefónica, nada menos, está buscando una casa para instalar sus oficinas, pero no lo consigue. Y dice, bueno, pues un buen lugar sería el Palacio de la Audiencia, que era propiedad del Ayuntamiento, que estaba en lo que es la esquina entre la calle Gasset y Vera. Digamos, para hacernos una idea, la casa que da a la terraza del casino. Bueno, pues dice, la solución que se le ocurre al alcalde es que, como el Ayuntamiento es propietario de Lledó, pues hagamos una permuta con la iglesia de San Miguel, el Ayuntamiento cedería un patronato el ermitorio de Lledó por la iglesia de San Miguel, y con el dinero de la venta del Palacio de la Audiencia ya casi tendría para las obras del nuevo palacio, ¿vale? Eso no fraguará finalmente, ¿vale? pero está sobre la mesa y se comenta. Ahí y como curiosidad decir aquí, porque veis que pone algo del titular de las campanas, hay un concejal en el mismo Pleno que dice que el Ayuntamiento debería cobrar impuestos a la Iglesia por el toque de campanas porque le molestan a él. Y el concejal, que se llama Santos, pide eso. El alcalde dice que no, que es la costumbre, que hay que ver, los cronistas, que fíjese lo que dicen desde hace siglos, que las iglesias tocan las campanas. Dice, ya, pero no puede ser, hay que cobrarles impuestos. Luego, al año siguiente, y no es la primera vez, porque el año anterior ya sucede, pues evidentemente por las normas, digamos, laicas que se van instaurando en la República, pues la romería de Santa María transcurre por la iglesia, por el interior de la iglesia. Únicamente, digamos, lo que es la procesión, no se lleva a cabo la parte religiosa en lo que es la romería, sino que solamente transcurre por el interior de lo que entonces es la arciprestal, digamos, ¿no? Y ya el periódico está recordando, que se había hecho igual que el año anterior, ¿no?
En la misma línea de, bueno, pues, de convivencia, digamos, con lo que es un Estado que digamos, está huyendo en ese sentido de la confesionalidad anterior, pues tenemos este caso del mismo año 33, un poco más tarde, un mes más tarde, que el gobernador Francisco Escolá, que es de Acción Republicana, pues traslada la instrucción del gobierno de que las fiestas del 14 de abril, que coinciden con el Viernes Santo, pues que se celebre el aniversario de la República el día siguiente, el 15, y él dice, con objeto de que nadie pueda suponer ni remotamente que se trata de zaherir los sentimientos religiosos y evitar las colisiones que pudieran surgir por la intolerancia de algunas personas. Se está tentando la ropa el gobernador, y dice que las procesiones de Semana Santa las autorizará en algunos pueblos donde no pueden lugar a cosas desagradables, dejando siempre a salvo los derechos de los republicanos, por lo que esos días autorizaré pasacalles, serenatas, etc. Y finalmente dice, en lo que pondré cortapisas será en el empeño de algunos pueblos de voltear las campanas el día 14, donde los párrocos no lo autoricen, pues deben ser en este aspecto respetados todos los derechos de la Iglesia, pero en los pueblos donde las torres campanarios sean propiedad de los ayuntamientos podrán echarse ese día al vuelo si así lo desean. O sea, es un equilibrio ahí para intentar no molestar a nadie en ese momento. Bueno, llegamos al triste momento de la guerra y claro, pues aquí tenemos la desacralización de algunos templos. En el caso de la Trinidad, pues se dedica, hemos hablado de la Trinidad varias veces, se dedica a usos musicales, por ejemplo, y en este caso es llamativo ver cómo el periódico Heraldo de Castellón en este momento ya está también incautado por el Frente Popular, digamos, ya estamos hablando de la contienda, ya no estamos hablando de otro momento, pues habla de la ex iglesia. Encontrarse con un recorte que habla de la ex iglesia, pues llama mucho la atención, ¿no? Y dice que el primer concierto correrá a cargo ese día por pues de la banda municipal, y así se cuenta en Heraldo. Luego tenemos también en los comienzos de la guerra, bueno, pues la parroquia del Grao, que estaba en lo que es ahora la actual Plaza Virgen del Carmen, pues, y esta imagen, por cierto, tengo que decir, es del Archivo Histórico del Grao, es la única foto que parece que existe de la iglesia, que está detrás en unas fiestas del Grao, y es de la Asociación La Barraca, son los que tienen esta imagen. Bueno, pues la iglesia del Grao es profanada, se queman las imágenes, como en muchos sitios, y después es demolida por orden municipal. Y durante los 3 años de la guerra pues no hay ningún templo donde hacer el culto en el Grao, y luego pues es a partir del 39 que se crea en Castellón la Junta Restauradora de Templos, que uno de sus objetivos es pues construir esta nueva iglesia, claro. La nueva iglesia, la actual, digo, la de San Pedro. Y llegamos aquí a la demolición de Santa María, que sabéis que, bueno, pues evidentemente Santa María es incendiada el 24 de julio del 36, es llamativo esos días pues la ausencia de noticias, ¿no? Luego se llama la atención la ausencia de noticias. Ese día el periódico, que es vespertino, el Heraldo, solo da un incendio de una fábrica de muebles, no hay ni una sola palabra de que se haya incendiado la arciprestal. Al día siguiente pues se habla del rescate en términos muy generales, que dice que bueno, pues, los periodistas han coincidido con el alcalde y les ha dicho que hicieran público que el cuadro de Ribalta existente en la iglesia lo tiene en su poder para que quede en depósito en el Museo Provincial, que será evacuado, pero no se dice por qué. Es una cuestión que se pasa muy por encima. Y luego, más tarde, en octubre, bueno, pues se dice el 8 de octubre que ha empezado el derribo de la sacristía de la iglesia mayor. Estamos hablando de octubre. En noviembre, que es cuando se decide por parte del ayuntamiento el derribo total del templo, siempre se habla de las razones de salubridad en ese momento, pues en ese momento lo único que se dice es que el ayuntamiento está reunido. En el acta del ayuntamiento sale luego el derribo y el debate, que es muy intenso, por cierto, y es llamativo ir a las actas del ayuntamiento a ver eso, pero no se da cuenta al día siguiente de qué ha pasado en ese pleno, no se dice, pues mira, se ha decidido esto, no se dice. Por eso digo que es casi clandestina el derribo en este caso. Bien, saltamos muchos años para llegar aquí, ya digo que son pinceladas, es normal que alguno eche de menos algún episodio, alguna historia, porque realmente
sería eterno. Y además, si os fijáis, me he decidido fijar solo en la ciudad de Castellón, porque hay cosas muy interesantes también del resto de la diócesis, de la provincia, pero realmente sería eterno y tenemos también el tiempo que tenemos, ¿no? Además de que mi objetivo siempre en estas cosas es intentar no aburrir a nadie en la medida de lo posible. Bueno, pues en el año 59 tenemos esto, que es todo un cambio de época en las costumbres, ¿no? Porque es una orden, es un decreto del obispado que da la orden de cambiar la forma en que se despide el duelo, digamos, después de los funerales, ¿no? Hasta ahí se acompañaba, digamos, hasta ciertos lugares de despedida. En el caso de Castellón, por ejemplo, lo más habitual era la Plaza Clavé. De los funerales de Santa María, pues recorrían lo que era la Plaza de la Hierba, calle Caballeros, hasta llegar al Plaza de las Aulas, y luego se subía por San Luis hasta la Plaza Clavé. Bueno, pues en este caso hay un decreto del obispado que dice que esto se tiene que acabar. Era un rumor hasta ese momento, la ciudad que está creciendo, y el periódico aprovecha para hacer un recordatorio a los feligreses, en este caso mediterráneo ya, porque evidentemente hablamos del 59, y lo que dice es un recordatorio para no prolongar innecesariamente la despedida del duelo. Dice: lo que hace falta es que la gente que acude a los entierros cumpla lo que se pidió y se pase a dar el pésame en grupos y no en fila de a uno, lo que alarga considerablemente la citada despedida. Eso también nos sonará. Bueno, y llegamos al año 75, en el cual nos encontramos el derribo del convento, del antiguo convento de los agustinos, que hace muchos años que ha dejado de serlo, hace ya casi siglo y medio, desde el año 1835, que ya no es convento de los agustinos, sino que es sede del gobierno civil. Ha sido sede del gobierno civil hasta el año 51, que se había pasado el gobierno civil ya a la actual ubicación de la Plaza María Agustina. Bueno, pues dice el periódico que quienes transitan por las calles Mayor y Gobernador pueden verse a través del solar que ha quedado. Claro, se tumba todo aquello, luego se construye sobre ello el actual complejo San Agustín, y bueno, la nota del periódico pues repasa muy por encima pues la peripecia histórica, ya digo. En 1298 se había fundado el convento, se había trasladado en 1375 a ese lugar, y luego, pues ya digo, se había pasado a ser gobierno civil, ¿no? Es de las pocas fotografías que hay de ese momento, y al lado veis que está la iglesia de San Agustín, que es lo que pervive hasta hoy. Evidentemente la vida sigue, y lo que tenemos en Castellón es un boom demográfico. En los años 60 y 70 se dispara la población, y evidentemente también entre las necesidades de los nuevos barrios, pues también hay necesidades de nuevas parroquias, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que se habla de que se van a poner en marcha, pero vamos, tan cerca como esos mismos días de ese mes de septiembre, en la segunda quincena, 3 parroquias, que son las de San Miguel, que hereda el nombre de la desaparecida parroquia de la calle en medio, que como sabéis pasará a la fundación, bueno, ya a la caja de ahorros y luego a la fundación de la propia caja. Nuestra Señora de los Ángeles, que está en el Perpetuo Socorro, y también Santo Tomás de Villanueva, en el noroeste de la ciudad. Luego volveremos sobre Santo Tomás, porque también, aunque se pone en marcha la parroquia, digamos, lo que es las obras y lo que es el definitivo templo también tarda un poquito más. Luego, pues como todo pasa por fases, pues en el año 77 llama mucho la atención como el periódico pues pone el acento en la decadencia del Viernes Santo, ¿no? Habla en los titulares, es muy cuidadoso, pero luego cuando vamos a entrar en la noticia, en la crónica, habla de que las calles en algunos puntos están desiertas, y que hablaba de la procesión del Santo Entierro, a la que prácticamente se reduce ya la Semana Santa de la capital. O sea, fijaros que luego, afortunadamente, la Semana Santa ha cambiado a mucho mejor, ha vuelto a tener gente, pero hay un momento en el que se está hablando de que la Semana Santa se está yendo a pique. Estamos hablando hace solo medio siglo. Volvíamos, decíamos, a
a la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, que aquí tenemos que en el año 79 la noticia esta se da noticia del proyecto, se dice que lo va a construir el Instituto Nacional de la Vivienda, y dice que la instalación de algunos servicios comunitarios se está demorando excesivamente. Dice, esto está tardando demasiado. Tan es así que pues realmente hasta el año 82, digamos, no se hace, digamos, se puede estrenar lo que es la parroquia, o al menos están totalmente terminados las obras, ¿no? Y bueno, ahora doy un salto atrás ya para ir terminando con dos episodios que pues son especialmente, uno de ellos es especialmente curioso y llamativo y espectacular, y luego otro que es, digamos, por motivos más felices, ¿vale? En el periódico El Debate, ¿vale?, que es nacional, el 11 de septiembre de 1921 aparece esta noticia. Esta noticia es tremenda porque es nada menos que habla de que, bueno, pues en la retirada de la batalla de Anual, en la guerra del Rif, bueno, pues en mitad de la retirada pues se apresan a algunos soldados del ejército español y por parte de los rifeños, y van a cogerlos y van a fusilarlos, a unos cuantos. Y resulta que cuando van a fusilarlos hay uno que invoca que le salve la mare de Déu del Lledó, y se pone a hablar en valenciano. Es lo que me lo cuenta en el episodio. Y entonces uno de los rifeños, uno de los jefes, del jefe de la cabila, le dice, ¿que tú eres de Castellón? Y dice, sí, soy de Castellón. Y entonces resulta que el otro dice, bueno, pues nada, no paremos el fusilamiento, ni tú ni el resto de estos vais a ser fusilados, porque el que a su vez da la orden, que es el jefe de esa cabila, era de Castellón. ¿Cómo había llegado el señor allí? Bueno, pues se había hecho, al final, había conseguido ganarse la confianza y hacerse tal. El tío era nada menos que un asesino, y un asesino de lo que hoy llamaríamos violencia de género. Había matado a la novia en Castellón, y se había ido allí, había huido de aquí, se había ido allí, se había hecho, el tío parece ser de confianza, había ido ganando allí peso, y al final, pues en esa situación se encuentra ante un pelotón de fusilamiento, mandando él el pelotón. Pues esa es tremenda, esa historia no le falta de nada. Y digo que termino con algo más feliz porque, bueno, pues el año siguiente, el año 22, bueno, pues nos encontramos con que está el rumor de que, aquí tenemos el rumor que comenta La Provincia Nueva, el periódico La Provincia Nueva, se está hablando de que va a volver después de la guerra, bueno, está al final ya casi de la guerra del Rif, pues el regimiento de Tetuán, que estaba, como sabemos, estaba en Castellón, ¿no? Digamos, será su base Castellón, va a volver, se dice que va a volver, pero el domingo por la mañana, el día de la fiesta de Lledó, hay unos turnos de mujeres haciendo vela, ¿no?, y rezando el rosario, y haciendo esos turnos es cuando el prior llega con el telegrama de que efectivamente vuelven los soldados, y por tanto, bueno, pues evidentemente se celebra convenientemente, como todos sabéis, ¿no? Y bueno, pues yo hasta aquí llegaría la charla. Solo, si me permitís, se ha hecho corto, espero no haber sido demasiado, pero bueno, es lo que tenía, es decir, lo que os podía decir. Sí que dejar no me gusta nada en estas cosas hacer autobombo, pero en este caso tengo que hacer una pequeña cosa por la curiosidad, si a alguien le interesa, porque vinculado a Lledó, hace un par de años, con motivo del centenario, bueno, pues tuve la suerte de hacer una colaboración con la emisora de aquí, de COPE Castellón. Hicimos un serial de 3 episodios de radio, contando las fiestas del centenario de Lledó. Y bueno, pues están disponibles ahí, digamos, en el QR se puede coger, pero bueno, también os puedo pasar el enlace si queréis compartirlo y tal, simplemente por si alguien tiene la curiosidad, porque también ahí
la gran mayoría de ese serial está basado en los recortes de prensa de entonces, ¿no? De qué es lo que se dijo, qué es lo que se comentó, qué es lo que se cubrió, que en ese momento se dieron evidentemente muchísimos detalles, ¿no? de cómo fueron aquellas fiestas, que fueron muy recordadas y muy importantes para la ciudad de Castellón. Dicho lo cual, pues muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. La verdad es que se nos ha hecho corto. Bueno, casi una hora, David. Sí, pero bueno, sí, también son cosas muy curiosas de la historia de Castellón. Y es el momento de que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues que preguntéis. Tengo curiosidad de una cosa, no sé si sabes contestarme, porque es que mi abuelo paterno estuvo en la casa de huérfanos de San Vicente Ferrer, que es la Fundación de Cardenalides. ¿En qué fecha se trasladaron los huérfanos de ahí a la beneficencia que estaba en la Plaza Fabril? Junto al antiguo convento de los dominicos. No te sabría decir, pero me suena que ese dato ha pasado por delante de mí en algún momento. O sea que creo que no es tan difícil, me parece, encontrarlo. Me parece. Pero... Yo creo que mi abuelo estaría en la casa de huérfanos de la que fundó Cardenalides, porque nació en el 1890, por ahí. Pues... no, la fundación es de Climent, del obispo Climent. Sí, perdona que... Sí. Sí, no. Pues, bueno, se puede ver. Yo creo que ahora lo comentamos después si quieres, pero yo creo que ese dato podemos recuperarlo de alguna manera. Yo me suena que sí. Sí. Aprovecho un momentito antes de la pregunta, David, por si quien tenga también curiosidad por estas cosas. Esto es una pequeña monomanía, este tema de buscar cosas en los periódicos antiguos. Quien quiera buscarlo alguna vez, pues también en esta página, que es la mía, yo todos los días hay una cosa nueva, todos los días. Hay alguna cosita, no siempre evidentemente relacionada con Iglesia, pero sí sobre Castellón y su provincia. Adelante. Dos cosas de curiosidad. La primera, cuando hablabas de la parroquia de la Sana, ¿el edificio se la habéis No. No, perquè se va enderrocar. N'hi ha fotos fins i tot del pregó després de la guerra, el primer pregó que es veu, diguem, passant del pregó al costat i està, diguem, el solar. Se va edificar després, de fet, en els anys 50 i pico. I la segona era, la pila bautismal Isabel Barbe de Carrera encara existeix? Pues és una molt bona pregunta que jo també em faig. Això remetria a preguntar-li al meu amic, que crec que continua sent Fernando Vilar, que crec que continua sent el cronista de la cofradia. Igual ahí ell sí que ho sap. Si és la mateixa, no sé, hauria estat molt ben documentat. No res. Pero bueno. ¿Y más? ¿Sí? Sí, de fet és... Sabem segur que era de Castelló pel fet que el van fer el fill predilecte i no adoptiu. Sí, senyora. Sí. És molt dur. Hi ha una cosa que no sé per què no l'he posat, però recorde que hi havia un retall de premsa absolutament demolidor, i no sé per què no ha vingut al cap esta vegada, potser per la búsqueda per paraules que he fet de parròquies, religió i tal, però n'hi havia quan l'any 18, fa uns anys vaig recuperar el moment aquell, i el més trist d'aquesta grip, diguem, a efecte de com de demolidora va ser quan es va donar l'ordre de que no tocaren a mort les campanes, de que no tocaren, perquè era tal la mortandat que era terrible per a la gent. Això, jo quan ho vaig llegir me vaig quedar gelat.
però així va arribar a ser la cosa. Afortunadament. Has nomenat el COSI abans. Sí. Podries parlar un poc més del COSI? Bueno, això se ho sap millor Xipei que jo i tot, però el COSI era el caciquisme que funda, a la província de Castelló, Victorino Fabra, l'abuelo Pantorrilles, que l'últim, és una família de molts polítics al llarg del temps, l'últim ha sigut Carlos Fabra, de la nissaga dels Fabra, i era un partit vinculat al Partit Liberal a nivell nacional, un partit, una agrupació d'electors, o com diguérem, perquè això ara mateix no podem comparar-ho amb res de l'actualitat, no? Però era el partit que al final tenia el control absolut de la Diputació durant diverses generacions. De fet, una de les coses que a mi sempre m'ha cridat l'atenció és que el fundador va morir com a president i al despatx, treballant com a president de la Diputació. Tenia un nivell de control molt gran a nivell polític, evidentment, com tot el segle XIX, tot el que és el segle XIX i la restauració, evidentment, en règim de corrupció i clientelisme fins a uns límits que no ens podem imaginar, perquè era el que en aquest moment hi havia en general, i va tindre èxit, perquè va continuar, ja dic, diverses generacions, i després, ja una vegada passat això i arribada a l'època de després de la guerra, sense ser ja el règim, el COSI, havent passat a la història, però la família Fabra ha continuat tenint càrrecs, sent alcalde de Castelló, el pare de Carlos Fabra, sent president de la Diputació també, vull dir que n'hi ha, ahir seria molt llarg ja per a parlar, però evidentment era el control absolut de la província de Castelló. I en l'etapa de la restauració, quan s'alternaven els liberals i els conservadors, el COSI com entrava en aquest... Entrava en el joc quan li tocava, en el Partit Liberal. Però era com aliat del Partit Conservador a nivell estatal? Claro, a nivell estatal, perquè igual que això sí funcionava igual que en la resta del nivell estatal. Jo no, a veure, he de dir també, com en aquest tema que comem tots, jo no soc investigador, no soc historiador, puc parlar de lo que conec i això seria el meu límit. Sé que hasta ahí és. A partir d'ahí els detalls, ja si hi havia algun matís diferent respecte, a mi se m'escapa la veritat. ¿Alguna cuestión más? Algo que no m'ha quedat clar, parlava per un moment, Sí. sobre la relació dels maçons i l'Església. Dels maçons, que això va... Bon jovenet, jo sé, dels maçons sé molt poca cosa, però sí que s'ha parlat molt malament. Clar. Molt malament. Entonces no sé si això és real o... Real, no? La realitat, la maçoneria existia i existís. I em passa que ara no està perseguida, però la maçoneria existís. Diguem, i existeix. Passa que en aquests moments estem en els inicis. Lo curiós és que acabada de crear la gran lògia que diuen de l'agrupació dels maçons d'Espanya, acabada de crear al cap de 6 mesos, plantegen un judici i el plantegen a Castelló. I això és el que té gràcia, és curiós i forma part de la història de les confessions i de la relació dels maçons en l'Església. Perquè aquest llibre, fins i tot que comentàvem abans, està per ahí, està circulant en les llibreries de Vell i tu pots veure tot el procés i com se van desenvolupar les sessions, els advocats que deien d'una part i de l'altra, però evidentment qualsevol persona que ha nascut i ha crescut sota el franquisme, el que ha sentit dels maçons, evidentment, és el que ha sentit, lògicament, sí, i evidentment com qualsevol altra entitat o col·lectiu estan sotmesos a la crítica, lògicament, faltaria més. Ells. Una persona, anava a comulgar, entonces se agregué la mano, penso que agregué la forma o la policía y me vi que ultrajaba
jo crec que el que sí que ens ensenya la història és que gent en general que ha tingut una actitud, siga religiosa o no religiosa, siga la consciència de cadascú que siga, hem viscut sempre gent que ha tingut una actitud respectuosa respecte dels demés i no respectuosa dels demés. I entonces, dintre d'això, pot haver casos, evidentment, i segurament hi haurà hagut, i al llarg de la història, claro, igual que el que s'hi passava de frenada de l'altre costat, perquè és així a la vida, però vamos. No llegis un poquet i la filosofia que es parla, per exemple, és una cosa, són humanistes i són... Claro, el que passa és que aquí estem en lo de sempre, fins a quin punt un col·lectiu és el que ell mateix diu de si, o també és part del que diuen els altres d'ell, pues cal mirar-ho. Això és el tema. Però bueno, sí. No, per fer un poc la contrapart, Sí. la primera imatge, que ara seria de comentar, perquè era el mercat enmig de la plaça. Sí, mira, se m'ha passat aquest detall, sí, vaig a tornar. La persona que ahí se ve l'arbre de la llibertat. Sí, exacte. Però és l'arbre Exacte. Castelló va néixer fa mal literal que deia Simó al principi havia lluitat contra els carlistes i havia guanyat Exacte. en 1837 i Serres se fica en 1860 i pico En la Primera República, sí, i perquè és una tradició de les sí, repúbliques sí. i ficar un arbre de la llibertat. Un laurel, un llorer, sí. Bueno, no ens podem allargar, però el cas és que el propi Salvador Guinot, que també va ser president de la Diputació i dirigent de dreta, té un conte que se vanagloria de que era el retorn de Santa Maria i en l'encens l'anava matant. Sí. Sí, això era molt... Després és que tinc una especialitat i en molta dedicació a la premsa, però quan sents gent major, jo vaig arribar a sentir un home que per a deixar les coses dites, però com si foren psicofonies del passat, m'ha dit que en el pany que després se tira per a fer el mercat este del 49, els que li van a reformar, i les cases que van tirar, una d'ixes era una geladeria. I entonces, en aquest gelater, cada dia abocava el gel en sal, l'aigua ja en sal, i entonces el que va matar va ser l'economia. L'episodi del llorer ja se m'ha passat comentar-lo, no sé per què, però havia triat la imatge justament per explicar aquest episodi. És curiós, però clar, és el tema de l'enreixat, ahir el vegem envoltat del mercat, diguem, abans de la construcció, del tinglado posterior, però bueno, aquesta foto deu ser del fregant del 1900 o per ahir, abans de crear-se el mercat, diguem, que va ocupar tota la plaça. Però, clar, era la ironia que, si vos fixeu, per la situació de la reixa de Santa Maria, és més o menys la ubicació de la font. I entonces tu penses en això de l'encens i dius, bueno, estava allà juntíssim, però en la premsa també se va ironitzar més d'una vegada, a banda de Salvador Guinot, doncs també en la premsa deien això, que és que estaven matant l'arbre el clero, perquè, clar, era el símbol de la llibertat. I són aquestes piques que eren típics del moment. Però bueno. Bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario personal. Sí. Es que cuando estabas en la exposición hablabas de las 3 nuevas parroquias que se iban a Sí. hacer. Y bueno, yo he tenido la suerte de participar como arquitecto en las 2 últimas parroquias que se han hecho en Castellón, que ya deberían de estar en la hemeroteca porque el tiempo pasa volando. Sí. Porque el otro día, bueno, estábamos en la iglesia de Salvador, que hace ya 15 años. Sí. Y la de la Esperanza, que hace pocas semanas celebró el 25 aniversario. Casi nada. Con lo cual ya es un cuarto de siglo, parece que fue ayer. Y Totalmente. luego, las nuevas iglesias ya son casi antiguas. Sí, no, el tiempo pasa muy rápido, eso es así, es verdad. En la de San Miguel, yo por lo menos he visto un vídeo que sobre la nueva incluso se hizo allí un baptisterio Sí. para hacer los bautismos sumergibles. Es una obra sobre Sí, la es incluso, en ese caso estamos hablando, bueno, lo conocemos Pepe y yo porque es nuestra parroquia, digamos,
En este caso, la iglesia de San Miguel, que se crea en este momento, ahora mismo lo que es el templo está pared con ese nuevo que tú dices. Es decir, es San Miguel, pero el San Miguel antiguo se ha abandonado, digamos, lo que era se ha anulado. Es un edificio totalmente distinto, Exacto. Eso es, exacto. Sí, el tercer San Miguel de aquí, sí. Pues eso, muchísimas gracias a todos y todas. Vale.